buenas tardes a todos. No sé si veo todas nomás. Bueno, me tocó una vez más presentar a María Luisa Di Francesco, mi ídola. Estuve buscando el recorte de diario de cuando la conocí, no lo encontré, pero estoy segura que fue en el 2004. Bueno, María Luisa nació en Apóstoles, Misiones, en Argentina, y en el año 1954, 10 años antes que yo, por eso me acuerdo. Y fue desde 1975 que está radicada acá en Uruguay. Especialista en literatura infantil y juvenil, obtuvo el título de experta en literatura infantil y juvenil en la Biblioteca Nacional de Montevideo. Y participó en programas internacionales de fomento de la lectura en muchísimos países. Fue referente del Plan Nacional de Lectura en Salto desde el 2011 hasta el 2020. En el 2011 viajamos a Paraguay con María Luisa para también en Paraguay trabajar un poco con la literatura infantil. Recibió muchos premios, múltiples premios por toda su labor en la narración oral y en la animación a la lectura. Personalmente, como narra, creo que no la ha superado nadie. Ha publicado numerosos libros en Uruguay, Argentina, Colombia, 6 libros en Uruguay con Auli y Tradinco, después bibliografía con Silvia Puentes, 6 también, 6. 3 compilaciones de cuentos para niños para el programa Piali, 3 compilaciones de libros cartoneros hechos por personas privadas de la libertad, que fue una experiencia maravillosa. Me acuerdo que invitó también a gente de Brasil, que nos vino a ayudar a hacer las tapas y el interior de los libros, y lo que contó esa gente es imborrable para mí. 3 libros editados en Argentina y 10 libros en Colombia con la editorial Tiempo de Leer, que también tuve el gusto de conocer y acompañarla una vez. Y bueno, como que de todo, y todavía cumple años hoy. Su obra ha sido reconocida en muchísimos países de Latinoamérica, como pueden ver. A veces no se es profeta en su tierra, pero lo que es María Luisa es profeta en Latinoamérica entera. Así que bueno, feliz cumpleaños, y acá estamos para conocer la nueva obra. Gracias, Mónica, muchas gracias. Hoy es un día muy especial, el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, y mi mamá tuvo no sé, la premonición de que yo naciera también este día, nada menos que el día que nació Hans Christian Andersen, un poco lejos de Hans Christian Andersen, porque yo nací bajo el cielo misionero y con mucho calor, y él nació allá en Odense, muy lejos en Dinamarca, bajo un cielo con mucho frío, en el año 1805. Yo estoy un poco vieja, pero no tanto. El encuentro de hoy no me puedo olvidar que además se está conmemorando en mi país de nacimiento a los héroes de Malvinas. No quería dejarlo pasar porque es una cosa que pega, ¿no? Pero también estamos de festejo por la literatura infantil y por los premios Andersen, que se ha dedicado desde 1956 este premio tan importante a los que escribimos, a los que han escrito para niños y jóvenes. Era importante decir lo de Malvinas, aunque es un hecho doloroso y trágico, pero era importante decirlo. Bueno, miren, yo estuve mirando mucho de cuando estudié en la Biblioteca Nacional, después estudié en Córdoba también, tuve una experiencia maravillosa en Córdoba, en la Universidad de Filosofía y Letras con la gente de Córdoba, animación de lectura y de escritura, como corolario mi carrera. Pero estuve mirando algunas cosas sobre Hans Christian Andersen, este hombre que fue un patito feo, y después se transformó no en cisne, sino en príncipe de Dinamarca, prácticamente, aunque no fue nombrado príncipe, pero lo fue por su renombre, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, encontré esto. Dice, puede bien denominarse a Hans Christian Andersen como un hombre libre,
no solo por la extraordinaria curva que alcanzó al trazar sus 70 años, tengo esperanza todavía, que va desde la modestísima condición de hombre feo, soñador e hijo de un zapatero y una mujer humilde, prácticamente analfabeta, a la máxima gloria viviente de las letras de Dinamarca, receptáculo, dice acá, de exagerados tributos y paladear de eternidades en la vida, sino porque además celosamente se ocupó de dejar escrita la versión oficial de su trayectoria. De manera alegórica y oblicua en su famoso cuento El patito feo y de manera explícita en textos, en dos. El libro de Mi vida, que lo escribió en 1832 y que después de publicado, y aún después de su muerte, se cambió el título y dice El cuento de mi vida. Nótese el cambio de sustantivo. El libro de mi vida y el cuento de mi vida. ¿Dónde elige trasladar su acontecer histórico, es decir, los actos y los fiascos de su vida también, más allá de la ficción y en especial de la carga que tenía su destino? Andersen hizo más que escribir cuentos, él mismo se hizo cuento. Interesante versión. Soslayar su cuento autobiográfico, o sea, El patito feo, es imposible, y sumergirse exclusivamente en él, en El patito feo, es peligroso. Es obligatorio ir por el filo, ni sumergirse ni soslayarlo, que es justamente donde se instala el protagonista naturalmente. Porque la clave de Andersen parece ser la paradoja entre el sentimentalismo y la ironía, entre el exhibicionismo insoportable, dice acá, y la vergüenza, entre la sonrisa burlona y el mohín de ofensa. Buscó toda su vida el amor. En un diario íntimo de Andersen se encuentra esta frase: Dios mío, por favor, dame una novia. Mi sangre quiere un amor, igual que mi corazón. Por cierto, permaneció soltero y algunos piensan que hasta virgen. La casa, el hueco amparador, el hogar encendido, las escenas navideñas, esos interiores que solo los nórdicos como él pueden pintar, constituyen una constante en sus cuentos. A veces, como en la... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No. A veces, como en La Fosforerita, es el sueño de los pobres. Otras veces, como La Reina de las Nieves, el piso de la vida, la patria íntima de la infancia. Por cierto, es que Andersen nunca se dijo dueño de uno de esos interiores, y es que jamás tuvo uno de esos interiores. Desde que dejó su casa en Odense, adolescente de 14 años, buscador de grandes destinos de Copenhague, vivió siempre como huésped en otras casas. Huésped eterno de los sucesivos protectores, los Collin al comienzo de su vida, los Melchior al final y otros varios en el medio. Tenía una dolorosa necesidad de belleza y de armonía, porque se sabía feo, con una fealdad hecha de rareza desmesurada, de desgarbo, de dientes torcidos, de piernas y nariz exagerada. Es más, la fealdad era su marca y no toleraba que se pusiera en duda su fealdad. Hubiera querido ser actor de manera de exhibir su fealdad. Cuando Louis Fisher le sugirió, al toparse con él en la salida de un teatro, que había ganado mucho en belleza con el correr de los años, Andersen se sintió burlado, ofendido, y le recriminó que le hubiera arruinado la hermosa noche teatral que había tenido. Se quejaba eternamente del traqueteo de los viajes, pero viajó
más que ningún contemporáneo suyo. Fue a Alemania, Suiza, Austria, Grecia, Holanda, Suecia, Francia, Italia, Inglaterra, España, en coche, a pie, a caballo, en lomo de mula y en tren. Interesante todo esto porque estamos hablando de 1805, imagínense lo que serían los viajes. El Bazar del Poeta, de 1842, es uno de los más primitivos pasajes en los que describe los placeres que tiene el ferrocarril para un viajero. Se dejaba llevar fácilmente por la ilusión, pero andaba al mismo tiempo por el mundo con los ojos bien abiertos. Era muy observador. Llegó a Copenhague con la ilusión del teatro, porque amaba los escenarios, le fue muy mal, y ahí fue cuando lo paran por primera vez Jonas Collins y su familia, lo cobijan y le facilitan lo indispensable. Yo voy a parar un poco acá con esto que le hace una guiñada a Andersen, habla de su ironía, y quería conversar un poquito con ustedes de este libro, que se los voy a mostrar, de Silvia Puentes de Ollenar, donde en el Congreso de 1994 de Literatura Infantil y Juvenil que se hizo en Montevideo, nos paramos a mirar por qué la importancia tan grande de Andersen, después de autores como Perrault, de los hermanos Grimm, y ella marca acá en un ensayo que tiene, que se llama El escritor y su tiempo, la historia de un cisne que fue un patito feo, algunas cosas que les quería leer. Dice, el patito feo lee, sueña, ambiciona, logra un padrino, otra vez, ¿no? No nombra a Jonas Collins, quien le permite estudios regulares y un pasar bastante bueno, y comienzan sus viajes y publicaciones. Pero a medida que conoce pueblos y ciudades, también su obra se proyecta. Miren, se relaciona con Dickens, con quien en algún momento se compara Andersen, porque él también tiene personajes de mucha pobreza. Claro, ¿cómo no iba a tener Andersen personajes de mucha pobreza si conoció la pobreza? Un padre zapatero remendón, una madre prácticamente analfabeta, que lavaba ropa o cosía, obviamente que conoció la pobreza, que podía hablar, pero no habla como Dickens de la pobreza. Es diferente en el caso de Andersen. También fue amigo de los hermanos Grimm. Después de una ofensa que le hicieron, le pidieron disculpas. Hay una anécdota de los hermanos Grimm que con mucho sacrificio Andersen llega a Alemania a conocerlo porque admiraba mucho la obra de los Grimm y no lo reciben. Y años después los Grimm viajan a Dinamarca a presentarle una disculpa, sobre todo Guillermo, porque ya la grandeza de Andersen era ilimitada en ese momento. También de Víctor Hugo, el famoso Víctor Hugo, de Alejandro Dumas, de Schumann, del músico, de Mendelssohn, de Liszt. Su fama comienza a incrementarse, trasciende los océanos, sus muchas situaciones que describe, muchas, no solamente el patito feo, son autobiográficas, y sus personajes han sido tomados de la vida real. Sin embargo, lo maravilloso, o el cuento maravilloso, fantástico, surge de lo cotidiano. Su obra amplia, su destinatario, ya no escribe sobre dramas y relatos para adultos, sino que también empieza a escribir sin vergüenza ninguna para niños. Y acá marca el hito y la diferencia. Escribe y dice, yo escribo para niños. Sus cuentos los empieza a colocar en un lenguaje más diáfano, más coloquial que el que se usaba en la época. Entonces, tenemos para marcar, un lenguaje coloquial, un diálogo fluido entre el emisor, el receptor, y eso forma una comunicación que hace que Andersen, al dedicarse para los niños exclusivamente, haga que estos se sientan como, a ver, cuando en el mundo se rodeaban de gente y contaban, no exclusivamente para niños, sino que simplemente contaban, Andersen empieza a dedicar ese lenguaje especialmente y escrito para que los niños pudieran entender, los que iban a la escuela. Recordemos que la escuela todavía no era obligatoria para todas las clases sociales, ¿sí?
Andersen empieza también a recrear cosas populares. Por ejemplo, el traje nuevo del emperador, donde en ese cuento la voz de un niño cuando grita, pero si va desnudo, marca la diferencia porque es un niño el que marca que un emperador anda desnudo creyéndose muy bien vestido, marca el humor, también tiene humor Andersen, pero también marca un tema popular, el de los emperadores que eran en la época muy vanidosos y se cambiaban continuamente de traje. Todo eso ya en alguna literatura como de Perrault, los Grimm, Madame d'Olin, La Fontaine en las fábulas, o Le Prince de Beaumont o Fernán Caballero, habían hecho algunos indicios de cuentos populares, pero nunca habían tocado las fibras en los niños como Andersen, ¿no? Que le da voz a los niños. El estilo de Andersen cabe perfectamente entonces en lo lúdico. Y lo lúdico, ustedes saben, los que han escrito o los que han narrado cuentos para niños, es sumamente importante. Fíjense que lo está haciendo en 1800 y pocos años. El amor que despiertan sus personajes, por ejemplo, entre el cuento, entre los abuelos, por ejemplo, y los nietos, muy, muy conocido, la ternura, el dolor y la presencia de la muerte. Fíjense que en el año 1805, la presencia de la muerte en el tema para niños no era un tabú, como a veces me ha pasado, que me dicen, ay, no, no leas ese cuento que se muere la niña, que le abraza a la abuela, que la abuela también está muerta porque se van a traumar los niños. Levantó la mano por Andersen, no se van a traumar los niños, menos los niños de hoy, que matan por segundo no sé cuántos zombies en los juegos de la computadora. Pero no es lo mismo, María Luisa, me dicen, porque eso es la abuela que está muerta y la llama a la niña. La muerte es una presencia continua en Andersen. En La Sirenita, que la estoy mirando acá, es una realidad. Y es una realidad que no debemos omitir a los niños. Y Andersen lo hace muy bien a eso. Lo planifica muy bien. En El Soldadito de Plomo también. En La Sirenita, como dije. Y en El Ruiseñor también. Aunque en El Ruiseñor no muere totalmente el dueño del ruiseñor, sino que está la presencia de la muerte. Entonces, ahí estamos marcando la diferencia entre los autores de época y lo que va naciendo después de Andersen. El estilo, la forma de escribir para niños, un lenguaje coloquial, la introducción de lo lúdico, de lo alegre, de que son los niños los que se dan cuenta que los emperadores andan desnudos creyéndose vestidos, la presencia de la muerte como algo natural que nos ocurre, no les voy a leer tantos cuentos como tengo acá, pero sí me gustaba decir, por ejemplo, que a partir del narrador hay un emisor, un destinatario, que en los cuentos de Andersen eso se nota más que en los cuentos de Perrault de los hermanos Grimm, ¿sí? Que el cuento, como cuento en sí, está mejor logrado porque los otros autores que estábamos nombrando venían más de las fábulas, y tienen gran arraigo en las fábulas y en los cuentos populares, y que nosotros, en cambio, en Andersen encontramos un cuento, como lo llamamos hoy un cuento, presentación, nudo, desenlace, final. Marca ahí la diferencia. Y la vivacidad con que se comunica Andersen también es una cosa que vale la pena recordar. Sin embargo, también acá, por ejemplo, no omitimos que Andersen tuvo didactismo. O sea, él también quería enseñar, que es una gran deuda que tenemos, ¿verdad? Los que escribimos libros para niños y a veces los que hemos trabajado mucho en bibliotecas, como en el caso mío, que lamentablemente nos van a pedir, a ver, un cuento que enseñe por qué el río corre. No, no, los cuentos no sirven. ¿Un poema? No, tampoco. Si me disculpan un segundito, voy a tener que apagar mi celular que me está molestando bastante.
Entonces, solemos decir nosotros, no, la literatura para niños y jóvenes no es didáctica, la didáctica es otra cosa, ¿verdad? Siguen habiendo muchas razones, y esto sería un tema aparte, ¿no? Porque hasta el día de hoy esto se discute mucho, también las cosas que se ponen de moda. Entonces en Andersen sí encontramos un didactismo, pero es de 1800, como por ejemplo el cuento de la gota de agua, Cinco en una vaina, acá está nombrando, y también es muy discutida la posición de la mujer en los cuentos de Andersen, porque tiene como un rol secundario en Los cisnes salvajes, en La reina de las nieves, o en El porquero, donde ustedes se acordarán que la princesa termina haciendo siendo, ¿no? La porquera, no, la princesa acepta besar al que está cuidando a los cerdos a cambio de una pianola, y el príncipe le había mandado el ruiseñor y le había mandado rosas, y ella siempre lo había despreciado porque era muy poca cosa, y sin embargo acepta pesar a un porquero. Bueno, miren el rol de la mujer ahí, cómo la presenta Andersen. Entonces, hoy, si estamos ante un grupo feminista, de lo cual yo me siento integrante, bueno, el rol no nos deja muy bien paradas a las mujeres, Andersen. ¿Tendríamos que rever todo eso? No, porque es un clásico, y los clásicos de época son clásicos de época, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tiene cosas como el absurdo. Y el absurdo era innombrable en esa época. Entonces está bueno saber que mucho después de él, recién con los nonsense de Edward Lear y de Lewis Carroll, aparece el nonsense, pero ya en Andersen aparece las primeras cosas absurdas en los cuentos. Bueno, y además de eso, Andersen yo creo que es un autor leíble, que se puede seguir leyendo, que puede seguir inspirando otros cuentos, y vamos a hablar un poquito de El patito feo. Según las historias, cuando le preguntaron por su biografía, dijo que él no la había escrito porque El patito feo era su propia biografía. Hay muchas... no sé si ustedes recuerdan que hay bastantes versiones de Patito Feo. Nos va a mostrar Alejandra una que tiene el gato ilustrado, ¿no, Alejandra? Que tiene una versión del Patito Feo. Generalmente uno conoce más las versiones recortadas. Pero acuérdense que el patito, para llegar a ser cisne, pasó todo un invierno, porque los patitos o los cisnes no se transforman en cisnes de un día para otro, como hace como pasa en las películas, ¿verdad? Él tuvo que pasar un largo periodo transformado en ese animal feo, que no era feo, era diferente, para llegar a transformarse en cisne. Yo cada vez que miro estas ilustraciones hermosísimas que tiene Alejandra acá, digo, bueno, qué lindo el patito feo también para marcar lo que es el niño diferente, ¿no? O la niña diferente, ¿no? Sigue marcando eso de que el que es diferente se lo saca del nido, ¿no? Y se lo deja en otro lugar. En el caso del patito, anduvo deambulando bastante. Recuerdo con mucho dolor que un gato, porque yo amo los gatos y de repente pasa alguno por acá en este momento, lo martirizó bastante, y una gallina, otro animal que me gusta mucho, también lo martirizó el patito cuando estuvo pasando el invierno en una casa de una señora. Lo martirizaron bastante porque el cuento en sí es bastante largo, cosa que no sé si soportarían los niños de hoy. Habría que hacer una buena adaptación en narración oral para contarlo. Pero bueno, el final es que el patito al final no era tan feo, sino que era un cisne. Y ahí el autor que les leí primero dice que él le hace una guiñada a la burguesía y sobre todo a la gente de la realeza.
se transforma en cisne, una ave prácticamente real, hermosísima, y es él que se transforma. Bien, lo cierto es que cuando Andar se muere, es verdad que el rey manda a iluminar toda Dinamarca todo Copenhague y toda Dinamarca para homenajear a ese príncipe que vuela hacia otra dimensión. Él estuvo gran parte de su vida, al final de su vida, cerca de los 70 años, viviendo justamente en un ala del palacio, el sueño de todo escritor. Ay, ¿quién me diera a mí el ala de un palacio para escribir cuentos, ¿no? Y quedarme ahí escribiendo. Según ese refrán de que dicen que él dijo que era el patito feo de su vida, y hay muchos autores que lo dicen, sin embargo, él tiene ese otro libro, el cuento de mi vida, que después, que le puso el cuento de mi vida y que al principio es la historia de mi vida. Entonces, él hace mucha presencia suya, marcada por la pobreza, marcada por esa fealdad que sabemos que tenía, y marcada sobre todo por una niñez paupérrima. Y que es interesante saber cómo este hombre en esa época salió de un analfabetismo obligado, porque a los niños de pueblo no se los enviaba a la escuela, eran solamente los nobles o las clases burguesas emergentes que tenían dinero, que podían pagar maestros adentro de la casa. Cómo él logra superar todo eso y escribir más de 230 cuentos, 156 recopilados para niños y otro tanto para jóvenes, adultos también, más de 80. Sabemos que Alejandra, en su edición sello editorial Gato Ilustrado, voy a decir las palabras correctas, tiene un patito feo preciosísimo, y que si ustedes se lo piden, ella les envía el PDF. Así que hago esa salvedad ahora, porque Alejandra además es una gran difusora de literatura infantil, así nos lo hace a saber a todos los que escribimos para la revista Gato Ilustrado. Me siento totalmente identificada con ella, porque hace muchas cosas por difundir esto que es una pasión. A ella le apasiona dibujar, a mí me apasiona escribir, y bueno, entonces el que necesite una versión PDF del patito feo de sello editorial Gato Ilustrado, Alejandra con mucho gusto se los va a enviar, porque fue acordado antes de este encuentro. ¿Qué contarle de los premios Andersen? Yo recomendaba de los más conocidos, Alejandra, si los tenés por ahí, para la primera infancia. Había recomendado obviamente el patito feo, pero lean otros también, no solo el que les manda Alejandra, lean otros, así ven cómo cambian de una versión a otra, ¿no? Pulgarcita. El Ruiseñor es un cuento que a mí me gusta mucho, que lo he contado con niños a partir de 8 o 9 años, porque no se pueda leer para los más chiquitos, sino porque es un cuento que la trama amerita que se cuente un poco más el cuento, ¿no? Bueno, el traje del emperador, el traje nuevo del emperador, que es muy, muy, muy alegre, cómico, lo pueden contar en todas las edades. La Sirenita, a mí me encantaría que lo contaran, porque las generaciones actuales de maestros conocen la versión Disney, no conocen la verdadera. Entonces, me gustaría que ustedes lo releyeran y lo contaran un poco más cercano a lo que es la verdadera versión de la Sirenita. Bueno, la vendedora de fósforos, que ya hice referencia, que muchas veces se oponen porque dicen que no, que la vendedora de fósforos no, porque la abuela está muerta y porque la niña se muere al final de frío, que es un cuento muy, yo pienso que es un cuento muy bueno. Y les voy a nombrar uno que a lo mejor no conocen y que lo recomiendo mucho para adolescentes, que es La Sombra. La Sombra es un cuento magníficamente contado, expresado, muy bien escrito.
Yo siempre me hice esa pregunta, a lo mejor porque soy escritora, disculpen, qué pertenencia, ¿no?, que tiene uno con la sombra. ¿Se imaginan un día levantarse sin sombra? Todas las que están acá, que cuentan cuentos, que son bibliotecarias, maestras, o que les gusta escribir, ¿se imaginan levantarse un día, ponerse a la luz de una lámpara o a la luz, bajo la luz de un sol, y no verse la sombra? Debe ser una cosa tan terrible como enfrentarse a un espejo y no verse, más o menos así, ¿no? Me parece que ahí en ese cuento de Andersen es la primera vez que yo vislumbro ese juego de los espejos que después, mucho después leía en Borges, ¿no? Ese miedo a los espejos. ¿Qué miedo si a vos se te pierde la sombra? ¿Cómo puede ser que mi cuerpo no haga sombra? Si no hace sombra mi cuerpo, ¿estoy sobre este planeta o no estoy? La sombra, que lo pueden encontrar, creo que en Ciudad Seba está el cuento, es como, a ese cuento es muy elaborado y yo sí lo recomiendo para niños a partir de los 13 años o 12, porque es largo, porque la trama y porque la cuestión filosófica de la sombra tal vez pueda ameritar que lo tomen también desde otro ángulo para leerlo. Y porque creo que los más chiquitos se aburrirían, porque hay conceptos sobre la sombra que no comprenderían. Es solamente por eso. Pero hay niños muy lectores que a lo mejor a los 8 o 9 años le pueden leer bien la sombra. Ustedes saben que eso de las edades es absolutamente relativo, ¿no? Tenemos niños lectores y tenemos niños que no han recibido el beneficio de la lectura. Y después está este libro, el de los zapatos rojos, que también ha sido tremendamente criticado, porque lo que le pasa a esta niña por querer bailar con los zapatos rojos es tremendo. Una niña muy pobre, adoptada por una mujer rica, una niña huérfana, y que quiere ponerse un par de zapatos rojos, y que quiere ponerse un par de zapatos rojos, y desobedece, y como todas las mujeres que desobedecemos en los cuentos, es severamente castigada. Más castigadas somos las mujeres desobedientes. Entonces esta niña es severamente castigada y los zapatos no paran de bailar, nunca más, hasta llevarla al agotamiento total, porque no paran de bailar ni de día ni de noche. Va recorriendo Dinamarca entera. Yo me imagino Dinamarca, pero no me imagino los zapatos rojos sobre la nieve, pero bueno, sería verano. Y no paran, no paran, no paran, no paran hasta que ella pide por favor que le corten las piernas, porque el agotamiento es tan grande que prefiere perder las piernas y no la vida. Tanto en los zapatos rojos como en la vendedora de fósforos, como, bueno, en el ruiseñor no. En la vendedora de fósforos y en los zapatos rojos ustedes van a encontrar la presencia del catolicismo en Andersen, que también es una presencia muy, muy fuerte. Y que, bueno, era su religión y él se expresaba en los cuentos a través de un cristianismo, ¿no? Sin embargo, el cuento es un cuento duro, es un cuento que vale la pena leer. Me parece que toda la obra de Andersen vale la pena leer y que a pesar de esa guiñada que le hizo a la burguesía y a pesar del rol de la mujer, que no teníamos el rol que tenemos hoy, los cuentos pasaron a ser clásicos. Entonces, cuando un cuento pasa a ser clásico, pasa a ser intemporal, traspasa la barrera del tiempo, traspasa la barrera del espacio, se han traducido prácticamente en todos los idiomas, se han hecho películas, se han hecho miles y miles de versiones, y creo que es un autor que vale la pena releer, no solamente las versiones que andan hoy en día, sino buscar algunas versiones más oficiales. Y les comentaba de este sitio Ciudad Seba, que es de un escritor dominicano, que las tiene bastante cercanas a lo que fueron los cuentos originales. Igual, ustedes saben que en las traducciones mucho se pierde. Uno tendría que ser políglota, ¿verdad? Pero lamentablemente no somos todos políglotas. Bueno,
Esto era más o menos para contar un poquito la vida de Andersen, para contar ese galardón que viene a ser como el Nobel de la literatura infantil y juvenil, que se entrega desde 1956 en Dinamarca, y que, bueno, y que desde 1966 se separa el premio y se entrega por una parte al escritor y por otra parte al ilustrador, que no necesariamente tiene que ser del mismo libro. Y ahí en 1966, ¿por qué? Porque ahí en 1966, después de la Segunda Guerra, muchos años después de la Segunda Guerra, la ilustración infantil toma un auge completamente diferente y se sabe que la ilustración es tan importante como el texto, ¿verdad? Y a veces, como en este momento, que se está hablando tanto del libro álbum, la ilustración cobra una importancia genuina, maravillosa, y por eso siempre le digo a los niños que a mí me encanta escribir cuentos para niños, porque son más lindos que los de adultos, porque tienen dibujos o tienen fotografías, y es la cosa más linda que hay. Yo siempre le digo a los niños, vieron que los libros de los grandes son aburridos, porque a veces no tienen ni un dibujo, y los libros de niños tienen dibujos. Entonces me gustan más los libros para niños, cosa que además es cierto. Bueno, y les quería comentar que tenemos 3 mujeres en Sudamérica que han ganado el premio Andersen. No sé si las tenías, Alejandra. A Alicia Bojunga, brasileña, a Ana María Machado, también brasileña, y por supuesto a nuestra querida cordobesa María Teresa Andrueto, ganadora del Andersen en el 2012. Voy a levantar una manito por Uruguay, que tiene un sitio de honor en el Andersen con el autor Serafín J. García por su obra, que estaba escrita para adultos, Las travesuras de Juan el Zorro, y él las hace en un lenguaje coloquial, un libro para niños. Pero bueno, contarle también que qué interesante esto, que las 3 mujeres que ganan el premio Andersen como escritora en Sudamérica son justamente mujeres y no hombres. Está bueno. Ahí Alejandra les pasa la lista. Es interesante, ¿no? Que las 3 mujeres, que las 3 sudamericanas sean mujeres y no hombres. Y bueno, y la larga lista de ilustradores a partir del 66, pero no chequeé los sudamericanos si estamos ahí o no. Eso lo tiene que hacer Alejandra, que es la encargada de ilustrar, y es la artista que tenemos en Gato Ilustrado. La artista dibujante, los otros ponemos las letras, ella pone los dibujos. Era un poquito hablar de Andersen, que es un autor que me apasiona y que me gusta mucho contar, narrar.